gente, ¿qué tal? Espero que estéis estupendamente. Lo prometido es deuda y toca reseña del segundo libro de la trilogía de Susana Rodríguez Lezaun. Bueno, os leo el resumen detrás y, como siempre, entro en materia. Nadie puede borrar las huellas de su pasado. La sombra de tus pecados siempre te perseguirá. Con estas dos líneas tan alentadoras, sigo leyendo. Jorge Viamonte, presidente del Banco Hispano-Francés, es asesinado en Berriozar, a las afueras de Pamplona. Allí debía reunirse con su hermano Lucas, un vagabundo alcohólico con quien solo se hablaba cuando éste necesitaba dinero. Pero Lucas no aparece y el banquero se descubre solo en el peligroso y abandonado barrio. Únicamente el silbido de una bala mortal parece demostrar que Viamonte, lo supiera o no, estaba acompañado. El inspector David Vázquez toma las riendas de una investigación cuyas raíces parecen hundirse hasta lo más profundo de los fundamentos sobre los que se asienta la corrompida sociedad española, mientras su amada Irene Ochoa lucha por borrar las últimas huellas de un pasado criminal que la persigue. Amenazas, envidias, celos y discrepancias y un profundo odio. Hay mil y una razones por las que el gatillo se apretó, pero una sola persona que empuñó el arma. Bueno, el precio de esta edición de bolsillo es de 9,95 y bueno, es de la editorial de bolsillo de Me Gusta Leer. Y bueno, los que visteis la reseña del primer libro de la trilogía, visteis que la verdad es que no me gustó y me supo muy mal hacer la reseña porque, como ya he dicho en más de una ocasión, no me gusta hacer reseñas negativas porque pienso que, aunque un libro a mí no me guste, pues a lo mejor a otra persona sí que le ha gustado, y del mismo modo pienso que, pues, que el trabajo del autor... el trabajo que ha dedicado, las horas de información, de redacción, de corrección y todo eso, pues son suficiente motivo como para que no haga normalmente reseñas negativas. Bueno, todo y así comenté en esa reseña que me había parecido que pese a ser un primer, o sea, especialmente porque era un primer libro, pese a que a mí no me gustase, vi que el libro tenía un montón de potencial y dije que obviamente leería los dos libros restantes de la trilogía y opinaría sobre ellos. Y aquí está el segundo libro y mi opinión. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Vamos a encontrar que, bueno, como se habla en el resumen, Jorge Viamonte recibe una llamada de su hermano Lucas que le pide ayuda, y ante la imposibilidad de desplazarse a donde vive su hermano más adinerado, este coge un autobús, se dirige al lugar en que Lucas le ha citado, y al llegar allí pues se encuentra solo, se encuentra con que su hermano no está en donde habían quedado, y tristemente no llegará a abandonar el lugar porque es asesinado de un disparo. Entonces nos vamos a encontrar con que la unidad del inspector Vázquez va a ser la que obviamente se va a encargar de este asesinato y van a empezar la investigación del mismo. En esta ocasión decir que particularmente el culpable, el asesino, es bastante difícil de adivinar. No como me pasó con el primer libro. En este nos vamos a encontrar que se van dando pistas, se van conociendo personajes porque se van a ir haciendo investigaciones, e incluso se investiga al propio hermano, a Lucas, porque lleva 3 días desaparecido y tal, y vemos capítulos escritos desde el punto de vista de Lucas, en el que él simplemente anda desaparecido porque le han dicho que la policía va detrás de él y su primer instinto es salir corriendo, aunque luego descubriremos que él es inocente. Solo os voy a hablar de este caso porque a medida que vayamos avanzando se nos van encontrando entrevistas con los inspectores, con la policía, y vamos a ir conociendo personajes que dices, este podría ser el asesino, pero luego van pasando cosas y dices, pues va a ser que no. Una de las cosas que pasa es porque el asesino sigue asesinando. Y bueno, las noticias de pues, que hay un asesino en serie pues van corriendo como la pólvora, y eso hace pues, que los policías a su vez se vean más y más involucrados en un caso en donde vamos a descubrir que no todo es lo que parece, y que bueno, no os quiero decir mucho del caso porque pienso que vale la pena leerlo sin saber mucho para irnos sorprendiendo, equivocándonos al pensar, este es el asesino, uy, pues no. Entonces eso me ha gustado muchísimo más que en el primer libro porque te mantiene más en vilo, vas investigando ahí con los policías y vas descubriendo que no todo está tan claro, y vas viendo tejemanejes y vas viendo personas que se van apuntando con el dedo un poquito para a lo mejor desviar la atención, no simplemente porque son así y tal, y van acosándose unos a otros, y tú vas ahí siguiendo la investigación. Entonces empieza a parecer que hay unos chanchullos para conseguir dinero y a lo mejor ha sido por eso que lo han matado, y bueno, no os quiero decir más porque
realmente pienso que la parte de la investigación, contra menos sepáis, mejor, porque así os vais a sorprender más. Tengo que decir que a mí particularmente la parte de la investigación me ha interesado muchísimo menos que otro tema referente a Irene Ochoa. Si recordáis el primer libro, y si no, parad de mirar porque voy a hacer spoilers. En el primer libro, Irene Ochoa se encuentra en un matrimonio del que quiere escapar y entonces asesina a su marido prendiendo fuego a la casa con él dentro. Entonces, como tiene miedo de que su cuñada, como no se llevaba muy bien y tal, pues un poquito el miedo de que la delate, incluso el querer cortar hilos con su pasado, hace que también mate a la cuñada. Y solo queda una superviviente que es la madre del marido que muere asesinado. En este libro pues nos vamos a encontrar que esa mujer muere y entonces hay una enfermera que se llama Katia que se va a poner en contacto con Irene y va a surgir una relación muy curiosa entre las dos, de intentos de soborno, de chantaje, porque Katia tiene una información, ya veréis cuando lleguéis, y bueno, le dice a Irene que o le da dinero o la expone a la policía. Entonces Irene, que ya se había olvidado un poquito de ese pasado de asesina, se ve obligada a continuar planteándose la idea de asesinar a más gente para que sus trapos sucios no salgan a la luz. Pero lo que me ha gustado muchísimo en este libro es que echamos un vistazo más profundo a la manera de pensar de Irene, a cómo funciona su cabeza, y podemos incluso, aunque sea un personaje como el que es, podemos incluso a empatizar con ella, ¿no? Aquello de, ostras, ahora que ella llega a decir, ¿no? Ahora que lo tengo todo bien en la vida, de que me habían dado unas cartas malas en el pasado, ahora que tengo la oportunidad de rehacerlo, me pasa eso. No estoy diciendo que lo que ella hace sea correcto, porque no lo es, obviamente. Lo del marido, mira, quizás sí, porque la maltrataba y era eso o morir ella, pero bueno, la gente que se carga posteriormente, pues ostras, ¿no? Y bueno, en este libro la vemos contra las cuerdas, la vemos acorralada por sus acciones y nos encontramos en momentos que yo he llegado a pensar, hostia, maja, acabas de encontrar la horma de tu zapato, ¿sabes? Y me ha gustado muchísimo más, a mí me ha parecido, como ya he dicho, muchísimo más interesante esta trama que contiene a Irene, porque, no sé, en este libro se me ha descubierto como un personaje que me ha llamado muchísimo más la atención de lo que a ella le sucedía, lo que sucedía con Katia, ver cómo iban las dos ahí en una batalla de voluntades, a ver quién los tenía más grandes, los ovarios, y me ha gustado muchísimo. Entonces también me ha gustado mucho a dónde desemboca el resultado de esa lucha de conciencias, de personajes, porque bueno, van a pasar una serie de cosas que cuando estás acabando el libro estás pensando, ay Dios, ¿qué va a pasar en el segundo? Porque empiezan a desenterrarse muchas cosas y a removerse muchas arenas, no os quiero decir nada. Y realmente a mí me ha dejado mucho con la intriga de qué va a pasar con la relación de estos dos personajes, qué es lo que va a pasar. Bueno, pues eso es que no quiero decir mucho porque es que si digo muchas cosas voy a hacer spoilers. Ya lo diré al principio del vídeo del tercero, porque ahora sí que me ha dejado con mucha curiosidad de cómo va a cerrar esto, ¿no? Y yo la verdad es que el estilo narrativo ha mejorado de cara al primero. Recordáis que el primero ya os dije que a mí el estilo narrativo me gustó mucho. Sigue siendo como el del primero, pero incluso mejorado. He visto que ha habido una evolución brutal en la manera de describir las cosas, de llevar las investigaciones, de ocultar al asesino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que el lector no sepa quién es hasta que estamos prácticamente ya al final, que dices, Dios mío. Me ha gustado muchísimo la evolución que ha hecho en cuanto a la manera de tratar a los personajes. Especialmente, como ya os digo, Irene, yo era un personaje que en el primer libro pues al principio me gustaba mucho, pero luego le cogí como mucha manía, no acababa de comprenderla. En este libro la autora ha hecho una faena brutal con el personaje. Os he dicho hace un momento que todo y que no comparto lo que hace, pues llegas incluso a empatizar con ella. Los personajes secundarios que vamos a encontrar, en especial esta Katy, a mí me ha llamado mucho la atención, porque así os digo, un choque ahí de personalidades increíble. Los detectives de la investigación, el detective Vázquez, Redondo, volverá a aparecer por aquí, pues me ha gustado mucho ver cómo siguen más o menos cada uno a lo suyo, cómo van evolucionando, cómo lo que van viviendo los van cambiando. Me ha gustado muchísimo, hay un momento de una conversación entre Irene y Redondo, que Redondo le dice que la querrá siempre, y Irene le dice, es que hay cosas de mí que no sabes, y él dice, sin saberlas, no, yo te querré siempre. Y claro, es como aquellos momentos en los que Irene va notando el peso a lo mejor, ¿no? Estas líneas tan funestas de aquí, ¿no? De que las huellas de su pasado que la persiguen, ¿no? Pues ella ya se va encontrando, y hay más escenas en las que veremos pues que ella
se va enfrentando a ese momento. Y la verdad es que, como os decía, me ha gustado muchísimo la evolución de estos personajes. Es que es muy difícil hacer una reseña de un libro de asesinato sin decir mucho, porque entonces descubriremos enseguida, meteré la pata y diré quién es él o la asesina. Ya os digo, me ha gustado muchísimo, pienso que ha hecho así la autora, ahora tengo mucha curiosidad de saber, como ya he dicho, cómo cierran el tercero, y yo la verdad es que si os gustan así las novelas de asesinatos y detectives, pero no las típicas, que le podéis echar un vistazo. Le podéis leer las primeras páginas, supongo que en la web de Me Gusta Leer podréis encontrar los primeros capítulos, y si no, siempre os digo que en Amazon suelen colgarlos, le podéis echar un vistazo y ver qué os parece. Yo, la verdad, me ha sorprendido muy gratamente porque la autora ha mejorado muchísimo en lo que es la construcción de personajes, en mantener el misterio de quién es el asesino y sobre todo este entramado que en el primer libro a mí me parecía muy secundario, de la relación entre Irene y el detective. En este ha sido como para mí primordial y lo más interesante del libro. Y bueno, no me enrollo más porque ya está. Os pasaré la reseña del tercero cuando me haya puesto con él. Gracias por verme.